Seguimos con más compartiendo el programa televisivo cooperativo de la Cooperativa Lambaré y del Movimiento Cooperativo. El programa que construye el presente con fuerte vinculación al futuro. Nos jactamos cuando decimos, entre otras cosas, construimos el presente desarrollando altas competencias. Qué gusto y qué lindo realmente. Y hablando de esto, señor director, hablando de competencias y desarrollo de la misma, quiero recordarles que el próximo martes 17, ¿no?, a partir de las 15 y hasta las 17, de martes a viernes, en la sucursal número 1 de nuestra querida cooperativa Lambaré, junto o vinculado con la gente linda de SNPP, se inicia el curso de panadería y confitería. Repito, martes 17 a partir de las 15 horas hasta las 17, de martes a viernes, entonces el curso de panadería y confitería en la sucursal número 1 en el 5º piso. Y hablando de construir, señor director, les quiero recordarles a la gente que justamente el viernes 13 se inició a partir de las 18 este curso de porcelana fría, y sigue el sábado a partir de las 8 de la mañana en el salón auditorio de nuestra querida cooperativa Lambaré, acá en Casa Central. Además, también recordarles y decirles lo siguiente, que tengan presente que el tercer domingo de cada mes tenemos el 25% de descuento con todas las tarjetas de crédito procesadas por Procar, ¿no?, Credit Card, Mastercard y Visa en Aretés Almacenes. Y si usted quiere dormir bien, cómodamente, plácidamente, pero por supuesto, vayamos y busquemos los colchones super espuma, realmente, ¿no? Ahí le van a pesar, poner una medida de estatura, de alto, y en función de eso le van a armar el mejor colchón para que usted descanse realmente bien. Y recordarle también, para que realmente tenga un seguro contra accidente de seguridad seguro, por 20 millones de, por 20 millones de guaraníes, más 2.500.000 guaraníes por gasto de medicamentos, por tan solo 87.000 guaraníes anuales. ¿Qué tal? Batecopio, realmente, ¿no? Qué bueno y qué interesante. Y hablando de seguridad, vamos a irnos junto a Liliana Soto, candidata a senadora por el movimiento Cuñapirendá. Dije bien, ¿no? Y, entre otras cosas, conversamos con ella, una persona pública, una persona que estuvo en la función pública. Hay que recordar que fue la directora de la Secretaría de la Función Pública, dije bien y digo bien, y hablamos la importancia del voto femenino, hablamos la importancia del rol de la mujer durante toda la vida y en particular en estos tiempos, en estos escenarios emergentes, escenario en donde debe fortalecerse mucho más la presencia femenina, ¿no?, poniendo a consideración de la ciudadanía sus competencias para ser ungida como senadora de la Nación. Señor director, nos vamos junto a Lilian Soto. Movimiento Cuñapirendá, vamos a hablar con una conocida realmente del escenario político partidario y más que nada público, teniendo en cuenta su antecedente de un cargo público muy importante que realmente ocupó en épocas de administraciones anteriores. Y con nosotros el señor Lilian Soto. Doña Lilian Soto, qué gusto, gracias por recibirlo. Y yo digo lo siguiente: ¿cómo vas a hacer para seducirles a las mujeres para que Lilian Soto sea su digna representante en el Congreso? Bueno, muy buenas tardes a vos, Florencio, y a quienes ven el programa. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Y empiezo diciendo lo siguiente: creo que las mujeres necesitamos analizar por qué no estamos en el poder político. Y para analizar eso tenemos que pensar en todo un sistema de exclusión y subordinación que durante mucho tiempo ha colocado a las mujeres en el ámbito privado como responsables de la crianza, como responsables del hogar, y sin embargo las excluyó del espacio público. Hay que recordar que recién en 1961 las mujeres tenemos derecho al voto, obtenemos el derecho al voto. Entonces, ¿qué es lo que les diría a las mujeres? Que necesitamos apoyarnos entre nosotras para que la mirada femenina con nuestra diversidad esté en el poder político y piense en las políticas públicas que nos interesan a nosotras. Y, a ver, menciono algunas. ¿Cuándo se empieza a tratar todo lo que hace a la violencia contra las mujeres en
las casas o en las calles, cuando las mujeres están en el poder político y comienzan a plantearlo. Y así hay otros temas que siguen estando fuera de la agenda. Si hoy no hablamos de un sistema nacional de cuidados, es porque las mujeres no están en los espacios de poder político. Y entonces un hombre, para salir a hacer política, no necesita que alguien pensar en quién se queda a cuidar a sus niños o a sus niñas, porque se supone que está o su esposa o su hermana o su madre. Para que una mujer salga a hacer política, primero tiene que pensar en eso. A partir de ello puede plantear políticas de cuidado. Y ese es uno de los elementos simplemente a los que me refiero. ¿Desde cuándo se empieza a plantear la igualdad del empleo doméstico remunerado? Cuando las mujeres comienzan a colocar ese tema desde los espacios de poder político. Durante mucho tiempo, las empleadas domésticas en nuestro país eran consideradas unas trabajadoras inferiores, sin los mismos derechos que los demás. Ellas podían estar trabajando más de 12 horas en una casa con un salario mínimo del 40% de lo que gana cualquier otro trabajador y trabajadora, sin derecho a la jubilación, sin derecho a recibir bonificaciones por hijos e hijas. ¿A qué se debe todo esto? Porque se ha considerado que el trabajo doméstico es una responsabilidad natural de las mujeres. En cambio, cuando las mujeres irrumpen a la escena pública y comienzan a hacer los planteamientos, se ve que lo que está sucediendo es que discriminamos a más de 200.000 mujeres. Entonces, ¿qué le digo a las mujeres? Que necesitamos estar en nuestra diversidad. Cuñapirendá es un proyecto feminista, socialista y ecologista. Significa que buscamos pelear por la igualdad, tanto de clase como de género, y por cambiar un modelo económico extractivista que hoy afecta a hombres y a mujeres, pero afecta muchísimo más a mujeres. Y esto también creo que es una cuestión interesante y las mujeres campesinas e indígenas lo saben muy bien. Cuando hoy tenemos la expansión de la soja en nuestro país como modelo de desarrollo, entre comillas, los agrotóxicos que van a los cursos de ríos o las fumigaciones en las comunidades, ¿qué producen? Producen enfermedades. Las mujeres paren niños y niñas con malformaciones, sus mascotas o sus gallinas o sus chanchos se mueren por las fumigaciones y no pueden dar de comer a sus familias. Entonces, las mujeres sabemos de todo esto y esto es política, de esto se trata la política. Por eso tenemos que estar en los espacios donde se decide. Es cierto el trabajo, vamos a enfocar un poco ese trabajo femenino, ¿no? O la mano femenina o femenino, tendrás que corregirme ahí, ¿no? Cuando digo esto, culturalmente o naturalmente las mujeres es como que mi gran tarea de mujer lo tengo en el hogar y por ende soy una gran formadora de personas. Quiero decir esto, ¿no? Por ende debería tener, digo yo, a los mejores ciudadanos o a los mejores hombres cercanos míos, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora bien, ¿en qué momento creemos nosotros que hay ese corte, esa interrupción, digamos, de que por naturaleza la mujer, me parece a mí, impregnado de sentimientos, de emociones muy fuertes, vinculados al amor, irrumpe para que no pueda desarrollarse buenas personas? Bueno, a ver, creo que tocaste muchos temas, sí. Y voy a tratar de hacerlo de manera muy sencilla. Uno de los elementos claves para que exista un sistema machista, que significa pensar que los hombres tienen la supremacía, un sistema patriarcal que otorga en una sociedad la autoridad a la voz masculina, es decir, lo que el hombre dice es lo que se tiene que hacer. Es el jefe del hogar, es el jefe de tal lugar. Ese es un sistema patriarcal y un sistema machista es el que considera que los hombres son superiores a las mujeres. ¿Cuál es el elemento central para que eso exista? El pensamiento. Y ese pensamiento tiene, para construir este sistema patriarcal y machista, como 3 elementos fundamentales que se van metiendo en la cabeza de la gente. El primer elemento conceptual es que existe gente que produce y otra que reproduce. ¿Quiénes son los que producen? Los que generan bienes que se intercambian en el mercado y que
generan a partir de ahí ingresos económicos. ¿Quiénes reproducen? ¿Quiénes crían a los niños y a las niñas? Entonces, ese pensamiento de que hay gente que produce y otra que reproduce, cuando se aplica la cuestión de quienes se diferencian por sexo, le otorgan a los hombres las tareas productivas y a las mujeres las reproductivas. Y supuestamente esa es una división de trabajos, pero en realidad es una división sexual del trabajo que genera el sistema machista y patriarcal, porque no es verdad que las mujeres no produzcan bienes. Otra cosa es que no se considera un bien la crianza. No es verdad que las mujeres no sean productoras, menos en nuestro país, que se levantó de 2 guerras con la producción de las mujeres. Después de la guerra de la Triple Alianza, las mujeres quedaron prácticamente solas. Eran las sastres, las cigarreras, las mercaderas, las que plantaban y producían. Entonces, no es verdad eso. Simplemente es un elemento conceptual que se va metiendo en la sociedad y que considera que las mujeres se ocupan de los niños y las niñas y no se ocupan de la producción, pero lo que en realidad sucedía es que las mujeres se ocupaban de las dos cosas. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento conceptual del sistema machista y patriarcal es pensar que existe un ámbito público y un ámbito privado separados y que las mujeres son las reinas del hogar y los hombres tienen que estar afuera y que en ambos ámbitos no se mezclan. Pero lo que no se vio y que las mujeres luchando demostramos es que en realidad el ámbito público determina lo que sucede en el ámbito privado. Desde un parlamento se decide quién administra los bienes del hogar. Desde un parlamento se decide si es delito o no que tu esposo te pegue en tu casa. Entonces, ese otro pensamiento tiene que ser desmontado. Y el otro pensamiento lo acabas de mencionar. El otro pensamiento es que supuestamente las mujeres somos seres emocionales, emotivas, ligadas al amor, sacrificadas y abnegadas ante todo, en tanto los hombres son racionales, son aquellos que piensan, construyen cultura y que son fríos en sus momentos de tomar las decisiones. Y eso también lo hemos desmitificado las mujeres, porque hombres y mujeres, hombres o mujeres podemos ser emotivos, podemos ser racionales, podemos ser fríos y calculadores, podemos ser cínicos o cínicas. No pasa por el sexo eso, pasa por un imaginario que construyó una sociedad para montar sobre eso el sistema machista y patriarcal. Entonces, señoras y señores, eso es lo que tenemos que discutir. Las mujeres, si somos emocionales, supuestamente no somos racionales y no podemos decidir, pero resulta que las mujeres a lo largo de la historia hemos sido capaces de producir pensamiento, de producir cultura. Hoy somos las que estamos en mayoría en las universidades, con títulos universitarios. Entonces, todo esto es lo que construye una sociedad. Esa es la cultura que coloca a las mujeres como supuestos seres emocionales, reinas de su hogar, para la reproducción y las excluye del ámbito público, de lo racional y de la producción. Y así se genera la desigualdad de un sistema que es lo que hay que modificar y que es lo que las mujeres y las feministas, porque el movimiento feminista ha sido en esto un gran actor, hemos logrado, sin disparar una sola bala, modificar a lo largo del tiempo, pero todavía faltan algunas cuestiones. Aún falta la igualdad salarial, aún falta que participemos igualitariamente en los espacios de decisión, tanto políticos como sociales, aún falta que terminemos con la violencia contra las mujeres. Algunos temas y varios. Disparo. Siempre trabajé en las empresas privadas, nunca en empresas públicas. Soy un defensor cuando alguien me dice que las mujeres ganan menos que los varones. Y yo le digo, nunca trabajé en una empresa que por ser mujer gana menos que el varón, porque el que se le llega a remunerar no es a las personas, sino al cargo. Y teniendo en cuenta que estuviste en la Secretaría de Función Pública y vos pudiste nutrirte, informarte, ¿en verdad que en este país las mujeres ganan menos porque son mujeres? Bueno, los datos de la encuesta permanente de empleos que se hace en nuestro país cada año, cada 2 años,
muestran claramente la brecha salarial, así se llama, brecha salarial, es decir, cuánto en promedio ganan las mujeres y cuánto en promedio ganan los hombres, y hay que entender bien esta brecha salarial. Esta brecha salarial significa, por una parte, que por igual trabajo se gana diferente, y por otra parte significa que en su conjunto, en la economía, el salario percibido por las mujeres es diferente al salario percibido por los hombres. La brecha salarial es de entre el 25 y el 30%. ¿Y cuáles son los elementos que inciden en esta brecha salarial? Por una parte, efectivamente, por igual trabajo se paga diferente. Por ejemplo, en el empleo doméstico, 225.000 personas que trabajan en el empleo doméstico. Los hombres ganan un promedio de 1.500.000 guaraníes y las mujeres un promedio de 1 millón de guaraníes. ¿Es igual trabajo o no? Y sí, porque es la categoría empleo doméstico. Okay. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí. Se da algunas tareas a los hombres y a otras tareas a las mujeres. Por ejemplo, pero sin embargo es empleo doméstico, porque de eso se trata, esa es la categoría. Y es igual trabajo, porque está dentro de esa categoría. En las empresas privadas, en los altos cargos, está claramente demostrado que las mujeres ganan 1 millón de guaraníes menos, y también en el ámbito del empleo independiente con mucho ingreso. El empleo independiente son las mujeres que trabajan o trabajamos en consultorías, trabajamos de forma freelance, ¿verdad? Lo que se considera como freelance. Las mujeres ganamos un promedio de 1 millón de guaraníes menos que los hombres por igual trabajo, por el mismo trabajo. Y existe, por otra parte, otro componente de la brecha salarial, que es el tipo de empleo. El tipo de empleo, que ahí está la diferencia. Que hay una gran diferencia enorme. Por ejemplo, si hay 223.000 mujeres que se dedican al empleo doméstico y que esas mujeres tienen legalmente discriminado el salario, 60% del salario mínimo, todas esas mujeres ganan menos y contribuyen mucho a la brecha salarial. Entonces, varios aspectos inciden, pero sí es verdad que por igual trabajo se paga menos. Y por otra parte, cuando estamos hablando, por ejemplo, en la función pública no existe eso, porque se le asigna, como vos decís, la remuneración al cargo. Claro. Pero ¿qué sucede en la función pública? Que las mujeres se encuentran en mayoría en la función pública, pero en los cargos inferiores, y cuando llegan los cargos superiores no están. Y entonces ahí suma el gasto de representación, suman otras cuestiones. Entonces todo esto incide para esa brecha, que es una brecha muy importante. Y sin embargo, esa brecha no tiene razón de ser, porque la formación de las mujeres es cada vez más, incluso mayor que la del hombre en nuestro país. Fukuta Inabea. Lilian Soto, las mujeres en nuestro país son valientes, y creo que lo vivimos, lo palpamos y lo sentimos. Hay muy pocos varones papá mamá, pero hay muchas mujeres papá mamá. ¿Qué le decís? Bueno, creo que con mucha claridad lo que tenemos que ver es que eso se trata de paternidad irresponsable. Cuando hay un embarazo deseado por una mujer o decidido en una pareja, madre y padre son responsables, quienes han contribuido a que esa criatura esté. Y si no hay corresponsabilización por parte de los hombres, estamos teniendo uno de los aspectos más claros de los enormes problemas que existen para mantener a las familias por parte de las mujeres solas. Porque creo que cuando sucede eso, lo que se está evidenciando es claramente esa situación de que los hombres no se consideran responsables de la reproducción, no se consideran responsables de la crianza, no se consideran responsables de hacer que esto que sucedió con otra persona y tiene consecuencias tenga que ser a partir de ahí un compromiso de ambas personas. Entonces, me parece que este es un aspecto que se trabaja con mucha educación, se trabaja con todo lo que significa también la necesidad de que los hombres estén revisando permanentemente lo que es su masculinidad. ¿Cómo les enseñaron a ser hombres? ¿Qué les dijeron?
desde que nacieron qué significa ser hombres. Tener la mayor cantidad de mujeres posible, tener la mayor cantidad de hijos posible, sin responsabilizarse, o que su masculinidad justamente pasa por asumir sus responsabilidades. Y a las mujeres que nos dijeron durante todos nuestros procesos de socialización. Y creo que este es un elemento importante en nuestra sociedad, porque hay que pensar en lo siguiente. Acá, por una parte, está la desresponsabilización de los hombres en un porcentaje muy importante, pero en realidad lo que está en juego es el derecho del niño y de la niña. De eso se trata, es decir, el niño y la niña tienen derecho, uno, a su identidad, es decir, a saber quiénes son sus padres, sus madres. Por otra parte, tienen derecho a convivir con sus progenitores, tienen derecho a ser criados y criadas por esas personas, y tienen derecho a que ellos y ellas les brinden todo lo que necesitan. Entonces estamos afectando eso. Más allá de la situación de las mujeres, estamos afectando el derecho de los niños y las niñas, y eso afecta su futuro. Eso afecta su propia relación luego con toda la sociedad. Es decir, cuál es el elemento que le vincula a la persona con su familia. Cuando uno tiene padres, madres, quienes les criaron, biológicos o no, que han sido absolutamente responsables, que te han dado una niñez feliz, te preparan para todo el resto de tu vida. Es decir, y quizás te puedas quedar incluso sin tu padre o tu madre a edad temprana, pero si fuiste un niño o una niña que viviste con una persona que te quiso, te cuidó, te crió, y sabes que fuiste alguien importante en la vida de esa persona, probablemente tus relaciones a partir de ahí sean unas relaciones que reflejen todo eso. Y me parece que de eso se trata la sociedad, de entender que no podemos hacer daño a un niño o una niña que tiene todas las posibilidades posteriores para desarrollarse o para ser muy infeliz. Es cierto que en este país llamado Paraguay, hermoso por cierto, las mujeres no le votan y no le eligen a otra mujer. Bueno, eso está, te cuento que absolutamente desmentido. ¿Y por qué lo sé? Porque yo trabajo en investigación social. No sé los datos de ahora, pero hace más o menos 10 años hicimos una encuesta desde el Centro de Documentación y Estudios sobre liderazgo de mujeres y sobre mujeres líderes. Y en realidad quienes decían que votaban a mujeres eran mayoritariamente mujeres. Entonces yo creo que las mujeres son críticas también, no es que por ser mujer uno le va a votar a cualquier mujer, no pasa por ahí. Cuando estamos peleando la igualdad de oportunidades, estamos también peleando porque las mujeres tengamos las posibilidades de decidir. Quizás un hombre represente mejor nuestros intereses o una mujer represente mejor nuestros intereses, pero si están en la escena política, entonces sabemos que pueden realmente estar representando esos intereses. Cuando las mujeres no están, no sabemos si una mujer puede representar o no nuestros intereses. Probablemente a mí nunca me represente una mujer de ultraderecha que diga que quiere tirar una bomba en el norte para ver si mata a todos los delincuentes de la zona del norte. Nunca me va a representar una mujer de esas características, y quizás yo jamás le representaré a una mujer de derecha que piensa que tiene que haber nomás luego ricos y pobres, y tiene que haber nomás luego gente que acumule todas las riquezas de nuestro país, mientras yo pienso que hay que cambiar un modelo económico productivo para que las riquezas sean distribuidas igualitariamente. Pero tanto esa mujer como yo podemos representar a cierta parte de la sociedad, y si existe una participación igualitaria de las mujeres, estarán representados nuestros diversos pensamientos, como hoy están representados los hombres de manera diversa. Hoy en el Parlamento hay hombres de derecha, de izquierda, de ultraderecha, fascistas, de izquierda más radical, etc. Entonces, esa diversidad tiene que estar representada. ¿Algo más, Lilian Soto? Simplemente pedirle a la gente que analice las propuestas. Si deciden votar por Cuñapurendá, la lista 69, van a saber perfectamente por qué votan, porque nosotros y nosotras tenemos un programa de gobierno con 67 propuestas legislativas, no escondemos ni una sola de nuestras posiciones, tenemos el coraje para hacer el planteamiento y la discusión sobre todos los temas en contextos adversos o en contextos favorables, y si deciden darnos su voto y logramos los 60.000 votos aproximados que necesitamos o más, y logramos tener más bancas, vamos a estar durante 5 años
dando la batalla con todo el coraje necesario, con toda la seriedad y la información necesaria, porque somos un equipo de gente con trayectoria, con una trayectoria que hasta ahora creo que no tiene ningún tipo de denuncia por corrupción, de gente que trata las cosas sin todos los elementos. Somos personas que estudiamos, que analizamos, y eso es lo que vamos a difundir durante 5 años para que el debate social sea un debate como corresponde que tengamos en un espacio de representación en nuestro país. Miriam Soto, éxito y bendiciones. Muchísimas gracias a vos y gracias por el espacio.